Capítulo 7. La cacería. El almuerzo con las damas de Feralia es igual al de Rionale. Reímos por cortesía, decimos halagos con hipocresía y acabamos con los cotilleos más recientes que involucran a aquellas familias que no son dignas de sentarse en nuestras mesas. Por obviedad, yo soy el tema más reciente. Preguntan acerca de mi país y si yazgo sorprendida por la ingeniería del lugar, como si mi nación fuera rústica y salvaje. Del mismo modo, mienten alabando mi atuendo, elegancia y físico. Un placer entablar palabras finalmente con usted, señora Fitzgerald. Mi madre comentó su nuevo estatus como esposa del embajador de Rionale en Feralia. El placer será todo mío, Su Alteza Real, se inclina ante mi madre y ante mí. Mi esposo y yo estaremos honrados con su visita en su humilde hogar. Ambas conocemos la razón de mis futuras visitas y es que ella me proveerá de los tónicos que requiero para cubrir mi enfermedad. Me pregunto cuánto tiempo tendré antes de ser descubierta. Es entonces que alguien jala de la manga de mi vestido. Hola Emelina. Hola Caterina, saludo a la hermana menor de Dimitri en mi idioma. Consta de 12 años apenas, pero parece ser la más feliz del comedor. Estoy aprendiendo y perfeccionando tu idioma, comenta al tiempo que muerde uno de los pastelillos de las mesas del banquete. Mi tutor es de Soje, pero sé que hablan la misma lengua que en tu país. Él es aburrido y viejo, pero tal vez si practico contigo, puede que sea más divertido. Sería un honor, su mano me ofrece un pastelillo que trago a su ritmo. Me recuerdas a mi hermana menor, Iria. Es unos cuantos años mayor que tú, pero poseen la misma grata energía. Donde hermanas menores, supongo. Supongo. Ofrezco otro mordisco cuando un par de puertas se abren y revelan a más de una decena de caballeros encabezado por mi esposo, junto con mi hermano a un costado de él. Lamento interrumpir, distinguidas damas, pero la cacería está por comenzar y requerimos de su suerte. Yo requiero de suerte. Sus ojos me buscan hasta encontrarme. Sonríe con cortesía a un inicio, sin embargo, cuando su mirada se destina a su pequeña hermana lo hace de manera real, al tiempo que nos observa juntas tratando de analizarnos. Me ofrece una rosa roja que besa antes de otorgármela. Todos nos contemplan, así que no me resta más que aceptar su mano mientras Caterina toma mi disfrutable alimento y sonríe con inocencia al pensar que su hermano y yo, estamos enamorados. No podría estar más equivocada. Al menos no te obligó a estar con él, me recuerdo. Debería agradecerlo, pregunto internamente. ¿Te hubiera gustado compartir el lecho con él? La respuesta a ello nace pronto, aunque mi mente revive un tanto su cuerpo y rostro y he de tragar saliva por querer cambiar de opinión. Yo también quiero disparar. Y lo harás, Caterina sonríe para su hermano. Busca compañía. Su hermanita corre por la sala con entusiasmo. ¿Le permitirás que dispare? La cacería es una actividad que se hace en parejas. Si encuentra una, tendrá derecho a usarla, me explica Dimitri mientras me hace avanzar por los pasillos en dirección a los amplios jardines. Hay muchas cosas que no conoces de mi país, tu país. Le diré a mi madre que te asigne un tutor de historia. ¿Es una orden? Emelina, cállate, me reprendo internamente. ¿Lo es? ¿Algún problema con ello? Ninguno, me muerdo la lengua antes de soltar algún comentario. Solo imaginé que tendrías consideraciones con la esposa que no estaba destinada a hacerlo. Eso no te exime de tus responsabilidades. Mi mirada desea destruirlo, aunque él solo sonríe jactándose de hacerme exasperar. Espero no hayas dicho nada imprudente durante el almuerzo. ¿Te refieres a nuestra gloriosa noche de bodas? Descuida, esta mañana se llevaron la prueba. Bien. Tu querida Trinity puede estar feliz de que seas solo suyo. Nombrarla causa que su rostro se torne rojo y me mire. No menciones su nombre. ¿Por qué? Tú la has traído a colación. Además, ella misma se atrevió a buscarme para restregarlo en mi cara durante nuestro casamiento. No tengo problema en que tengas amantes, pero tal vez. Ella no es una amante. Es la mujer que amas, lo sé. Tú no sabes nada, gruñe. No, pero si pudieras explicarme, podríamos ser al menos buenos amigos si es que pasaremos la vida juntos. Mis señores y damas.
Dimitri me ignora y llama a la corte a acercarse a él y a los asistentes que les proveerán de armas y bebidas aposadas en el gran jardín. Suelta su pasado amarre conmigo para comenzar a explicar una tradición que no comprendo mientras retrocedo de toda periferia de mi esposo y los cortesanos más cercanos a él. Veo a mi hermano con mi madre como acompañante y a Katrina buscando a alguien que dudo que sea yo. ¿Encendiste el fuego?, me susurra la voz de un hombre. Conde Sebastián, ambos realizamos reverencias. Veo que ha sobrevivido a su primera noche como una Lekovanov. ¿Cómo se encuentra? Nadie me lo había preguntado, espeto sin pensar. Supongo que pudo ser peor. Lamento que su destino haya sido este, Melina. Casarse y pasar la noche con un desconocido no fue parte de los planes que alguna vez tuvo en su corta vida, ¿o me equivoco? Su discurso me hace pensar que la congoja a mi respuesta se refiere a haber consumado el matrimonio con su primo. No podía ya ser más lejano de la realidad. ¿Realmente alguien como yo puede tener planes? No, pero puede escapar de vez en cuando. ¿Cómo lo hará su primo con la señorita Trinity? ¿Usted escuchó? Sí. Lo lamento. Debe dejar de disculparse conmigo como si usted fuera causante de mis infortunios, conde. Primo. Dimitri nos aborda seguido de lanzar una escopeta a Sebastián, que captura con avidez. ¿Doblas la apuesta? ¿Tienes con qué pagar? Ambos sonríen. ¿Dónde has dejado a tu delicada compañía? Sutil forma de decirle que se largue. Mis ojos se destinan en dirección a mi prima Katrina, quien saluda al conde con entusiasmo para que vaya hacia ella, pues ambos son pareja. Vamos. La palabra de Dimitri es una orden, no sugerencia. Noto cierta familiaridad de tu parte con mi primo. ¿Celos? Hablo solo para mí. Fue amable con tu esposa. Trajo a salvo a tu prometida tal como le dijiste, aun si no era con quien la transacción se dio. Era tan sencillo desquitar toda rabia contenida en mi ser con ese feralio. ¿Sueles hablar con frecuencia de ti en tercera persona? De verdad no lo soporto. ¿Qué tal tu hermana, por cierto, recibió castigo por desairarme? Avanzamos hasta la zona más densa del bosque de este castillo, en busca de un cordero que fue liberado para su casa. No pienso hablar de Lucinda. Tú mencionaste a Trinity, tengo derecho de mencionar a quien hubiera sido mi esposa. Pero Lu es mi hermana mientras que ella es... Antes de que pueda terminar la palabra en mi boca, Dimitri se detiene ante el crujido de ramas acercándose a nosotros. Ahí está, sus ojos contemplan al cordero y me aparta. No sé por qué debo acompañarte a ver esta crueldad si ni siquiera puedo tirar del gatillo, me quejo. Por supuesto que puedes. Lo que dudo que tengas es la capacidad. Su insulto me hace mover su brazo al tiempo que el disparo falla y asusta al animal, que corre despavorido. ¿Qué sucede contigo, Melina? Lo tenía enfrente, se gira para verme. Tal vez no debiste insultarme. Tal vez deberías madurar y dejar de ser una niña berrinchuda. Y tú un maldito bastardo. Es entonces que su arma se eleva de entre sus manos y me apunta. La detonación cede, pero no me hiere. El sonido se distorsiona ante mi tímpano mientras me hago pequeña y giro para ver a un hombre caer frente a mí, muerto. Una perfecta bala se clavó en su cráneo. ¡Corre!, grita Dimitri. ¡Atrás de ti! Interpongo de inmediato, señalando al hombre que avanza para atacarlo con una larga espada. Dimitri ni siquiera duda, lanza la siguiente detonación acertando a la perfección entre las cejas. Sin embargo, otro hombre más emerge de entre los arbustos para lanzarse en dirección a él, cayendo ambos al suelo. Mi esposo no pierde ni un segundo, se levanta y golpea en la quijada a su agresor. ¡Guardias! ¡Guardias! Vocifero. Mis pasos avanzan hasta la salida del bosque, de no ser que otro salvaje hombre aparece con intenciones de herirme, y retrocedo. Su filosa hacha se mueve al son de su siniestra sonrisa. Hola, muñeca. Mi vista gira por un breve instante hacia Dimitri en busca de su ayuda. Sin embargo, él yace ocupado luchando por su propia vida. El distraerme en ello causa que el agresor lance el primer golpe, apenas si consigo esquivarlo yendo al suelo en un grito ahogado. Puede que no sea buena en el combate, pero sí corriendo, y es por eso que me reincorporo y emprendo huida.
Me alejo adentrándome a lo más obtuso del bosque con esperanza de esconderme, pero el hombre, pese que sea corpulento, corre en condición semejante a la mía, así como mis botas y vestido no me facilitan salvar mi vida. Puedes correr, pero no esconderte. Piensa en Melina, piensa. Me resguardo detrás de un grueso tronco de abedul con la garganta ardiendo por el esfuerzo. Tomo una vara del suelo lo suficiente afilada para clavarla en el cuerpo del hombre, pero apenas consigo rasgar un poco de piel de su pierna una vez que parece encontrarme. Maldita zorra extranjera. La mano del hombre me empuja al verde campo y se eleva para propinarme una bofetada de no ser que la culata de la escopeta de Dimitri le golpea el omóplato izquierdo. El hombre no tiene tiempo de protestar, pues el príncipe pasa sobre su grueso cuello una filosa daga que rasga su garganta de un tajo. La navaja causa que la sangre emerja en un acto grotesco que baña mi vestido y cara de aquel líquido carmesí. Nadie se atreve a tocar e insultar a mi princesa y sobrevive a ello. Ni siquiera titubea un poco cuando toma la hacha y corta la cabeza del hombre en un acto aterrador. Sus manos y parte del rostro yacen manchados de la masacre que segundos atrás tuvo con los anteriores agresores. Sin embargo, cuando me mira su vista se tranquiliza un tanto. Aquí. Dimitri grita a sus soldados que poseen un preso. Habrás deseado morir, le asegura al hombre capturado entre algo de jadeos. Tal vez yace herido, pero es difícil saber cuál sangre le pertenece a quién. ¿Te hizo daño? Pregunta, pero no contesto, siendo que toda habilidad motriz y lingüística ha abandonado mi cuerpo por completo. Me encuentro conmocionada y más cuando aún percibo la calidez de la sangre ajena que recorre mi mejilla y remuevo con ansiedad. Hermana. Jericho acaricia mi rostro, me levanta tras ver que no soy capaz de reincorporarme por sí sola. Sabe que estoy a punto de tener un ataque por mis dificultosas respiraciones. Bébelo, contempla que debo de poseer un tónico para ataques, pero mis dedos tiemblan, así que me ayuda a beberlo en clandestinidad. Es así que veo los otros dos cuerpos destrozados en el bosque, uno recibió por igual un corte en el cuello, mientras que el otro lo lleva en la cuenca del ojo que perdió, junto con las entrañas expuestas. Hasta mi hermano ha de apartar la mirada por la cruda escena. Me destino a observar a mi esposo que se queja ante una herida en su hombro o pecho y me pregunto con quién me he casado. De la leyenda que se ha contado de él y de lo cierto que resulta su salvajismo. ¿Un monstruo? ¿Me había casado acaso con uno?